Nosotros cuando volteamos a ver esta región del este pensamos, qué mejor idea que unirnos hacia una visión compartida, instrumentar esa visión compartida y usando los términos que usaría un Fiturca, mercadear esta zona, competir con Costa Alegre, Jalisco, competir desde esta zona con un producto, un destino, que sea un destino basado en el bienestar de la comunidad, sí, en el bienestar y modelos económicos robustos, pero diferenciado por su atención a temas ecológicos, a temas de integración social y a final de cuentas de bienestar. Entonces, pues muchas gracias. Ustedes tienen el último panel del día y después de esto pasamos a comer y les contaremos de los talleres. Mucho más por hacer esta tarde, pero pues sin más, te la paso, Rodrigo. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, James. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a platicar un poquito, y el nombre del panel se llama Destinos Regenerativos, y me parece que va a ser muy interesante que después de las presentaciones que escuchamos o de las entrevistas y las exposiciones, podamos tener este panel que pueda agrupar y cerrar todo el conocimiento y todas las experiencias que hemos tenido. Como su nombre lo dice, el panel Destinos Regenerativos precisamente está buscando compartir experiencias particulares, puntuales, en proyectos concretos que ya se tenga probado su resultado y que a partir de ellos podamos aprender. Tenemos a 3 expertos que van a compartir con nosotros su experiencia y que estoy seguro que va a ser muy enriquecedor. Mi nombre es Rodrigo Esponda, soy el director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y nos da mucho gusto participar en este panel, y hemos trabajado con Legacy Works por 2 años en distintos proyectos que permitan que la región tenga un avance en cuanto a ejemplos específicos de los que vamos a platicar aquí de la sostenibilidad en la región. Entonces, empezaría primero con las damas, como debe de ser, con Stephanie Rendell, que es la directora de la Alianza Sierra Mar en Jalisco. Después con Sergio Graf, que ya tuvo la oportunidad de presentarse, que es el director de la CONAFOR, que además nos va a dar una visión muy redonda de todo y más macro de todo lo que se puede hacer. Y finalmente Marco Cerezo, que es el director de un proyecto de costa conservación en Guatemala, que también tiene ejemplos muy interesantes. La dinámica que vamos a tener en el panel es que cada uno de ellos se va a presentar y tiene 7 minutos para, obviamente, explicarnos a detalle cada uno de los proyectos, cómo se puede hacer. Después de eso, vamos a tener una breve interacción de 2-3 minutos sobre las experiencias que se pueden compartir de cada uno de los proyectos para, pues, finalmente llegar a una conclusión, y si hay oportunidad, pues que podamos pasar a preguntas y respuestas en donde ustedes puedan también interactuar con ellos. Entonces, sin más introducción, primero vamos a empezar precisamente con Sergio Graf, que es el director de la CONAFOR, porque tiene obviamente una visión mucho más amplia y porque en su rol actual pues puede precisamente contar con las experiencias que ha tenido particulares, obviamente en Costa Alegre, Jalisco, y en otras regiones de México, y que desde su responsabilidad actual pues nos puede dar una visión mucho más general de cómo esto puede aterrizarse, para después ir pasando con Stephanie y después finalmente con Marco. Sergio. Muchas gracias nuevamente. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Quiero platicar un poco el contexto en el cual se va a hablar también del proyecto de Costa Alegre. La Costa Alegre se encuentra en una región que es las cuencas costeras de Jalisco, que, para darse una idea, tiene la superficie equivalente a todo Costa Rica. O sea, tiene un patrimonio natural en un gradiente altitudinal que va del 0 metros sobre el nivel del mar a casi 3,000 metros sobre el nivel del mar, desde humedales, manglares, a los bosques mesófilos de la parte alta. Y en el medio están las selvas secas caducifolias y las selvas medias del Pacífico mexicano. Es un territorio inmenso y es una zona en el litoral que ha tenido un desarrollo turístico lento, afortunadamente, porque eso permite repensar actualmente las cosas. Esta gran diversidad biológica, como decían hace poquito, pues tenemos la posibilidad de desarrollar un esquema de gran escala, porque ya no podemos estar pensando en pilotos,
Ya no hay tiempo porque los procesos de deterioro son muy acelerados y tenemos que generar esquemas colaborativos de gran escala que seguramente Stephanie va a platicarnos específicamente. Yo lo que quiero señalar es un poco qué necesitamos de condiciones habilitantes para que eso suceda. Porque si no hay ciertas condiciones para actuar en un territorio, en una matriz de paisaje tan amplia, tan compleja de usos de actores, difícilmente los actores en lo individual pueden hacer y desarrollar las cosas. Desde mi posición en diferentes puestos dentro de la sociedad civil, la universidad, el gobierno estatal, el gobierno federal, me ha permitido ver qué roles y cómo podemos construir esas capacidades locales. Uno de los problemas más serios en ese territorio, que es particular, cada región tiene sus problemas centrales, es la deforestación de las selvas secas ligadas a la ganadería, que es una actividad económica muy importante en la zona. Y cuando un forestal o alguien que se dedica al tema ambiental dice, pues bueno, la ganadería es un asunto de la Secretaría de Agricultura, no del sector forestal. Bueno, el principal producto forestal no maderable de este país es el forraje. Los animales viven en la selva seca, viven en los matorrales y utilizan un recurso forestal que se materializa en un producto que es un alimento, ¿no? Y entonces normalmente ha estado totalmente disociado eso. Y atender ese sector requiere una transformación muy grande. Y normalmente, en el caso de Costa Alegre, que está en las partes medias de la cuenca, esa actividad ha sido una actividad que ha sido un factor de deterioro por un mal diseño de los sistemas productivos históricamente. Y entonces generan deforestación, degradación, eso impacta los manglares, la deforestación aumenta la vulnerabilidad de las infraestructuras turísticas en la costa y entonces tienes que cambiar el sistema y eso se dice fácil, pero es sumamente complejo. Quienes han trabajado en Alumbra, en los diferentes, en Cacaxila, en La Piedra, Legacy Work está trabajando en otras, no me acuerdo la cuenca, pero estas 4 cuencas de Cabo se dan cuenta que es sumamente complejo y que necesitas crear una condición habilitante para que eso suceda, porque no nada más es transferir dineros o algo, hay que construir desarrollo, hay que construir capacidades de los productores, etcétera. Pero el sector privado que se beneficia del desarrollo turístico y toda la población que vive en ese entorno necesita estar consciente de que si no participa en esa transformación no lo vamos a lograr. No es suficiente el dinero público para propiciar esas transformaciones, se necesita un concurso. Y lo que tenemos que entender desde el sector privado es que sus negocios están en riesgo. En un contexto de cambio climático ya no es un asunto de filantropía, es un asunto de ser parte de su negocio. Y ese negocio tiene que estar relacionado con los servicios ecosistémicos, que son la protección de las cuencas de las cuales depende su infraestructura, del agua de la cual depende la posibilidad del servicio, pero también del bienestar de las poblaciones que están en el entorno. Porque si no generamos desarrollo local, nuestras sociedades se descomponen y entonces después vamos a sufrir inseguridad. Si se deteriora nuestro capital social, el crimen organizado ocupa ese espacio y genera problemas de competitividad para cualquier negocio. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que actuar a escala y lo tenemos que hacer juntos. Y para esto necesitamos crear instrumentos, y por eso yo decía en la mañana que se instala confianza. Y esos instrumentos tienen que ser con la participación y financieros, pero instrumentos institucionales, de política pública que podamos articular. Una de las cosas que identificamos en esta región, bueno, en caso de todo Jalisco, es que necesitamos instituciones locales que ayuden a implementar las cosas de los actores. Porque normalmente los gobiernos nos salimos, o sea, un gobernante dura 6 años, si bien nos va, su personal técnico, y pueden ser muy buenos, con un muy buen enfoque, pero después cambia el gobierno y puede cambiar todo.
Y lo que hicimos fue crear una base institucional basado en la colaboración, un mecanismo de gobernanza colaborativa con los gobiernos locales, creando agencias ambientales intermunicipales, y una de ellas es la de la Costa Alegre. Y ese actor que rinde cuentas a un cuerpo colegiado, donde está el gobierno estatal, el gobierno federal, los alcaldes, la universidad y la sociedad civil, puede permanecer más allá de la temporalidad de los gobiernos, aunque sea público, porque es supramunicipal, depende de cada municipio. Y esto tiene que tener un compromiso de todos para su funcionamiento en operación, porque es un prestador de servicios colectivo desde el sector público, pero que rinde cuentas a un cuerpo colegiado y se rige por principios técnicos de efectividad. Es decir, no es un político, no es nada. Entonces, esa plataforma ha ayudado a un proyecto como el que se quiere implementar en Sierra Mar a generar una articulación de actores de manera estable en el tiempo, porque son procesos que nos van a tomar tiempo. No los podemos cambiar de la noche a la mañana, se necesitan inversiones, construcción de confianza, mecanismos, etcétera, e instrumentos. Entonces, la permanencia institucional de estos actores permite que todos los actores de la economía, social o privada, tengan un interlocutor con el cual pueden permanecer en un proyecto de largo plazo. Ese tipo de construcciones institucionales tenemos que asegurarlas. Y el otro es el instrumento financiero de largo plazo. No basta la filantropía, perdón. Se agradece muchísimo. Necesitan internalizarlo en sus costos de operación de sus negocios. Y pueden establecerlo hasta a través de mecanismos financieros que están vinculados, como estos fideicomisos que me estaba platicando de La Paz, público-privado, unos puramente públicos como el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, donde reciben recursos públicos, que es una iniciativa muy interesante, o se puede hacer a través de fondos públicos, cualquiera de las dos, o fondos privados, pero tiene que haber una canalización constante de recursos internalizado en el negocio, porque si no, cada vez es difícil articular. Entonces, marco institucional adecuado, agencias operativas locales que no cambien, ¿no? Y entonces las políticas públicas que diseñamos desde el gobierno federal, que pueden ser muy buenas en un periodo, pero luego caen, no se interrumpen en las aspiraciones de la sociedad que vive localmente. Entonces, creo que en mi experiencia eso puede ser algo que ayude mucho a este tipo de instrumentación. Pero ya me comí el tiempo, pero… Muy bien, muy interesante, la verdad, Sergio. Bueno, y además esto nos da un marco perfecto, dado que ya se explicó cómo puede funcionar la gobernanza a nivel más macro, para pasar a algo micro como Sierra Mar. Stephanie. Hello, my name is Stephanie Brendel, and I'm sorry I'm going to speak English because I would be way too nervous to try to do this in Spanish. I'm here to give you a really sort of a blunt and basic overview of what a regional project might look like in real specific terms, like what are we actually doing on the ground? Because I always like to bring things back to something really simple and some basic truths, you know, what is wrong, what is right, what are we doing today, and what are we looking at in 5 years? But staying in the theory and in the statistics and the pie charts too long really paralyzes us. So Sierra Mar is all about starting somewhere and creating momentum and having a long view of a regional plan, but starting with very simple things to create momentum. So for those of you that don't know where Costa Alegre is, it is in the state of Jalisco, and it is the coast that's roughly south of Puerto Vallarta and north of Manzanillo. And, pardon me? It stops at Careyes? Oh, it includes Careyes, yeah. But I'm talking about the population centers. The area is dominated and made up of 4 very important river systems, so there is plenty of water. It has mountains, sierras, coastlines, jungles, beautiful beaches, and of course, a very beautiful coastline.
The forests in Jalisco may not always look like much, especially in dry season. They get scraggly and gray, and you think everything is dead. But they are really the dry tropical forests of Jalisco have some of the richest ecosystems in Mexico and lots of endemic species. Next. We have, as Sergio already mentioned a little bit, some really unique circumstances that we saw, and we realized this may be the reason why a regional project might be beneficial. There are 11 Ramsar sites in Jalisco. 13. 13 Ramsar and 8. in 8 on the coast. There are multiple large areas that are already protected on land, and it is also an important part of the Jaguar Corridor. Next. What really is a little bit different about our approach is that we looked at the privately held land. On this side, you can see these are some of the major developments in that the 100-kilometer coastline, and some of them you probably know, Carreyes, Alamandas, Tamarindo, have been there for many years. They're extremely low density, high cost, or high, what do you call it, high luxury. And that is a big reason why there's still so much land that hasn't been touched. Our idea was, why could we not include the developers and the landowners in our conservation planning? Instead of planning and then being in opposition, we have to make them a stakeholder, and we have to get their help financially and influentially to create a different future for the coast. Next. And when we're talking about these 100 kilometers, what was very important for me is that we don't only look at the land. We immediately said, what about the ocean? The ocean is so important to everything that happens on land. So one of the important zones would be the stretch that's in front of the 100 kilometers, and the idea would be to create marine protected areas, refugios pesqueros, a string along the coast, and hopefully surrounded by managed areas. So our thinking from the property at Chala, it started, they helped us incubate this regional idea and helped us with funding. And we said, what if we could protect 100 kilometers? It's ambitious, many layers, many actors, many stakeholders, but what if we could? So that became the vision, but then we immediately said, well, what do we actually have to do to get there? So my first action was, I called Legacy Works. So I said, what do we do? We spent the first phase, a year or two, in full diagnostics mode, meaning lots of investigations, site visits, talking to people, community leaders, politicians, everyone that had anything to do in this area or had influence or had an opinion, held land. And of course, we looked at data and research. We wanted to get a baseline. What do we have to deal with? But then also look at it. Every baseline shows you where is the challenge and where are the opportunities. And for me, my background is advocacy and activism, so I immediately wanted to jump on the opportunities and say, let's start building some projects while we're figuring out this larger vision. Next. I will show you only a few of the projects, but one of them, one of our priorities is to work on the estuaries, the lagoons, because they are the connection between the rivers and the ocean. And a lot of stakeholders depend on these lagoons. And one of them is Lagoon Chalacatepec. And the hydrology in these lagoons, the water flow, the exchange between river, ocean, and freshwater is very critical, and it's not always easy. So in this lagoon, we are combining the stakeholders, meaning the fishermen that like the fish, they grow shrimp, and they would also like to bring back a healthy lagoon. And we can combine the regeneration and the restoration with the users. Next. There's another lagoon that we're working on that has a completely different set of challenges. But again, it's just a system, and we're looking at the moving parts. There are people producing salt, there are people fishing, and then there's resorts that like to use it for bird watching and recreation. And it is in trouble. It is not connecting to the ocean the way it should be, so we have a big challenge in understanding of how we can recreate that connection. Next.
And our first marine protected area, Refugio Pesquero in Chamela Bay, we are co-creating that with the community of fishermen. They have taken Cabo Pulmo as one of their visions, and they're creating their first fisheries-based Refugio Pesquero. Next. And we do some community projects that are really meant more for a collaboration and for engagement. We do some tree plantings on the weekends. We have the property owners help us with their nurseries. They grow the trees, and then we take them to the communities, and we work with schools and community groups to plant the trees. And then the biggest elephant in the room, of course, is we can do all of that, but what if tourism development goes crazy? You know, we can do all this good work, and then too many hotels, too much traffic, too much waste. It's all going to go downhill. So how do we do this? Is it good? Is it bad? It's all up to us to make it good. And the orange spots show you where we have the privately held land. The green spots are protected areas. So our idea is to connect this region and have a combined plan. It's not going to be simple, but that is the vision. Next. Just to finish this off, you know, all of you know this, but I just wanted to point it out one more time that if we plan in isolation and we only think about the economy and the bottom line, making money, what's the return on investment, we are going to lose nature and society, and we create conflict. And that is true anywhere, and it doesn't matter what your combination of factors are. Next. And instead, with everything we do, we have to understand that we have to plan for the whole system all the time, not only as an afterthought. We're not going to build a hotel and then think about nature. We should do that as we're planning. Next. Because, well, we don't need more of this. We all know that. And how do we avoid that? Next slide. Well, this is also a consequence that all of us fear, you know, a lot of suffering on land and in the ocean that we are causing. So it's up to us to avoid that future. Next. So what is our choice? I mean, here on the East Cape, obviously it is a blue-green economy. And taking care of the animals and the people and the forests in the same way as you would do your business, and making it your business to take care of it, because that is the future. Next. The last message I wanted to bring back to the developers in the room is that from what we see and what we hear, the trends globally, that conservation and regeneration is really your asset. You know, it is the main attraction. This is what people want. And when you ask people what is luxury, the answer is it's quiet, it's peace, it's clean water, clean air, and harmony. Harmony with the people, with the communities, and knowing that when you go somewhere, you're not leaving it worse than when you came. And that means for the people that live there and work there. So having a positive impact is what everybody wants, and it's becoming the new trend. Thank you. Very good. Bueno, aquí vimos un ejemplo tangible de cómo se puede pasar de un proyecto macro, de cómo la gobernanza pudiera funcionar, a ejemplos prácticos, en donde no solamente se integra toda la región, sino además se tiene ejemplos micro, en donde la comunidad está directamente enfocándose para que pueda tener una sostenibilidad a más largo plazo. Así que es muy interesante. Y así pasamos con Marco para Guatemala. Muchas gracias. Mi nombre es Marco Cerezo, soy de Guatemala. Y por supuesto, a una escala mucho más pequeña, hemos estado trabajando en un proyecto también de conservación regional que le hemos llamado la Costa de la Conservación, ¿verdad? Y este es el sueño de un paisaje sostenible en el Caribe de Guatemala. Básicamente, dos palabras sobre Fundaeco. Tenemos 35 años de trabajo continuo. En Guatemala trabajamos en 6 regiones del país y el enfoque ha sido siempre en construir paisajes sostenibles desde el nivel micro, la parcela o la finca, al nivel meso del municipio o un área protegida, al nivel macro de departamentos o regiones. Vamos a estar hablando del Caribe, una región de aproximadamente 400,000 hectáreas, en la que pues tenemos muchísima diversidad, muy parecido a lo que escuchamos de Jalisco, ¿verdad? Desde arrecifes de coral
a pastos marinos, manglares, lagunas costeras, bosques tropicales de bajura, bosques tropicales de montaña, hasta bosques nubosos a 1.300 metros de altura. Una región muy interesante culturalmente, hay pueblos indígenas, los garífunas, una etnia afrodescendiente que tiene un idioma proveniente del África del Oeste en la región, pero es también una región pobre, una región con una deforestación acelerada, igual que todas las regiones de América Latina, sujeta a patrones de frontera agrícola y de ocupación del territorio basados en ganadería extensiva, microparcelas, agricultura de subsistencia. Entonces el reto es qué modelo para hacer un paisaje sostenible en este contexto tan complicado. Pues nuestro sueño es un gran paisaje sostenible en el que todos los usos de la tierra, todos, sean de alguna forma compatibles con la conservación de la naturaleza y el mantenimiento de los servicios ambientales. Así que comienzo por el final. Este es el sueño. Lamentablemente no vamos a poder leer los textos, pero imagínense un paisaje en el que todo lo amarillo fuera sistemas silvopastoriles. En este momento son ganadería extensiva de baja rentabilidad. Queremos transformarlos en sistemas silvopastoriles. Todo lo verde serían áreas protegidas y bosques bajo manejo. Todo lo verde más claro serían sistemas agroforestales comunitarios en los que están produciendo cardamomo o café o cacao bajo sombra al mismo tiempo que producen madera, en los que tenemos también plantaciones agroindustriales en lila más o menos en el mapa, que serían certificadas. No estamos diciendo no queremos palma ni queremos agroindustria, sino que agroindustria certificada, en la que ya no solo estamos viendo no hacer daño, sino que tener un net positive, un efecto positivo neto para la naturaleza. La verdad es que es difícil hablar 5 minutos de 35 años, pero la lista de algunos de los instrumentos que hemos utilizado es, primero, el establecimiento de reservas naturales. Hemos comprado tierras desde hace 35 años y el núcleo, las piezas importantes de conservación las hemos ido adquiriendo para crear reservas naturales, más o menos 15.000 hectáreas protegidas en las piezas centrales de los distintos ecosistemas. Hemos diseñado y llevado al Congreso áreas protegidas, que son piezas ya más grandes que una reserva natural privada. Luego hemos trabajado también zonas de restauración pesquera o zonas marinas protegidas. Hemos movilizado incentivos públicos para la conservación del bosque. Hemos movilizado créditos de carbono para el mercado voluntario, que me parece que es importante, y también créditos de carbono para el establecimiento de sistemas agroforestales campesinos con las comunidades, acuerdos voluntarios de conservación onerosos, calculando el costo de oportunidad de las medidas de conservación, REDD+, créditos de carbono para conservación, pero más allá también planes de ordenamiento territorial municipales. Las municipalidades en Guatemala pueden zonear el territorio y junto con las áreas protegidas son un instrumento interesante de ordenamiento y planificación territorial, y con las municipalidades a una escala más urbana, parques urbanos y cinturones verdes. Y ahora estamos, con la inspiración de Martin, trabajando el concepto de desarrollos inmobiliarios verdes. Así que es una larga lista. Estas son las piezas de reservas naturales, las piezas más valiosas, los ecosistemas más pristinos, protegidos a través de compras de tierra. También tenemos, estas son algunas fotos, ¿verdad?, de las reservas naturales que hemos ido creando en la zona. Es una zona tropical desde arrecifes hasta montañas, ¿verdad? Hemos adquirido algunas zonas costeras para establecer zonas de protección y playas protegidas. Esta es una de las últimas reservas creadas junto con otros inversionistas privados en sitios que vamos a tratar de desarrollar con el sector privado desarrollos inmobiliarios verdes, preservando esos litorales costeros pristinos, ¿verdad? Y estas son las piezas, las grandes piezas de áreas protegidas en la región. 9 áreas protegidas que ocupan más o menos el 60% del territorio y que son un instrumento regulatorio de planificación territorial importante. Ahora bien, no son áreas protegidas de conservación estricta. Pensamos las áreas protegidas con espacios de uso múltiple, zonas de amortiguamiento para restauración y tratando de armonizar un mosaico de usos productivos para generar empleos, ingresos y conservación de la naturaleza.
Los planes de ordenamiento territorial, este es el municipio de Livingston, de nuevo no le pongan atención al mapa, pero la idea es que las áreas protegidas a veces se quedan cortas por una escala de planificación muy grande y con los municipios estamos bajando la planificación al nivel de macrolote, ya no solo diciendo no solo dónde no se puede tocar, sino dónde sí. Le llamamos a esto stop and go. Los conservacionistas somos expertos en decir stop, ¿verdad? Aquí no se toca, aquí no se hace, aquí no se puede, pero la idea es también hacer el go, decirle al inversionista, acá queremos hoteles, acá queremos crecimiento urbano, acá queremos ordenar el territorio. Entonces, la idea con los planes de ordenamiento territorial es que van acompañados de un portafolio de proyectos estratégicos de inversión. Algunos municipios piensan en vivienda social, otros municipios piensan en un aeropuerto, pero la idea es orientar la inversión territorial y no solo decir que no, donde no se puede. Obviamente Red Plus, voy a ir un poco rápido, pero hemos generado 7 millones de créditos de carbono para el mercado voluntario. No voy a entrar en esa polémica, pero empezamos vendiendo a 1.50, ahora estamos vendiendo a 15, 16. Entonces es otro instrumento financiero para el trabajo. Regreso a mi mapa original. El sueño es que todos los usos de la tierra, desde la parcelita agroforestal del agricultor hasta la plantación certificada de palma africana, sean piezas en las que preservamos servicios ambientales y preservamos biodiversidad. Esto no lo van a poder leer, pero digamos, tenemos un monitoreo, tenemos 120,000 hectáreas en áreas protegidas, quisiéramos llegar a 135,000, tenemos 55,000 hectáreas en Red Plus, quisiéramos llegar a 110,000 hectáreas, etcétera, ¿no? Como ven, cero en agroindustrias, es gente muy difícil, pero queremos trabajar y creo que rápidamente podremos llegar a 15,000 hectáreas de agroindustrias certificadas, principalmente palma africana, y ya tenemos 17,000 hectáreas de zonas de no pesca, arrecifes protegidos fundamentalmente, quisiéramos llevarlo a 20,000. Y bueno, un paisaje territorial es también un paisaje institucional, muchas mesas de diálogo, mesas de concertación, foros comunitarios, consejos comunitarios y municipales. Ya lo dijeron acá, el tejido institucional es fundamental para construir el paisaje territorial. Los mecanismos financieros esenciales, ¿verdad? La filantropía privada, las donaciones a proyectos, pero también subsidios públicos, préstamos bancarios comerciales, inversiones de impacto. Hemos trabajado con fondos de impacto, bonos verdes. Fundaeco creo que es la única ONG de conservación que ha hecho una emisión de bonos verdes al mercado de inversionistas para invertir en estos procesos de ordenamiento y conservación a escala territorial, créditos de carbono para el mercado voluntario y esperamos avanzar hacia grandes préstamos concesionarios al desarrollo para realmente impactar a grandes escalas del territorio. Termino con 2 slides, ya me están regañando acá. La idea es que un territorio sea también un brand, ¿verdad? Una marca, un destino marca, desde el cardamomo del campesino hasta los créditos de carbono y por supuesto el destino turístico de la región. Y me parece muy importante, vamos a ir muy rápido, pero ¿cuáles son las piezas fundamentales de la construcción de paisajes territoriales? Ustedes tienen una plataforma colaborativa maravillosa, están construyendo esa visión compartida, pero hay algunos elementos esenciales, siguiente por favor, que son la gobernanza, las finanzas y los mercados y el Estado de Derecho. Me parece que eso es fundamental. Y siguiente, el problema con estas bellas visiones es que la realidad se interpone, ¿verdad? Y esto que estamos tratando de hacer, pues se interpone al tráfico de drogas, a la minería ilegal, a las invasiones, y esa es la realidad. Y este es mi último slide. ¿Qué podemos hacer? Transitar hacia mentalidades colaborativas. Hay dinámicas de competencia y de polarización que nos impiden soluciones ganar-ganar. El tercer punto, yo pregunté si lo decía, me dijeron sí. Lamentablemente muchas veces quienes más se oponen a estas visiones de territorios sostenibles y productivos somos los propios conservacionistas, ¿verdad? Que a veces tenemos una perspectiva un poco radical y entender que los paisajes sostenibles requieren de conservación y desarrollo es clave. Y por último, la gobernanza y el Estado de Derecho. No importa cuán bello el sueño, si no hay una gobernanza y un Estado de Derecho básicos, todo se nos viene al suelo. Creo que eso es.
Siguiente. Así es, este es el legado de nuestros proyectos y muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, como vimos, hay muchas similitudes en los proyectos y además muchas experiencias que podemos compartir. Me voy a permitir hacer una pregunta muy rápida a cada uno de ustedes con lo que presentaron, precisamente para que sea más enriquecedor y después pasaremos adelante. Primero, pues empezaría contigo, Sergio. Tú estás en una posición de mucha responsabilidad y tienes mucha experiencia en distintas regiones desde México. ¿Cuáles son las oportunidades que ves desde el punto de vista de política pública que podemos aprovechar en la región? Sí, bueno, uno tenemos que pensar en que tenemos que crear mecanismos de colaboración intergubernamental, es decir, en el caso de México, Federación, el Estado y el municipio. Y el municipio, yo insisto, de manera colaborativa donde es viable, no en todos lados. Aquí un municipio es inmenso, en Baja California, entonces no en todos lados se puede, pero en el caso de Jalisco es un elemento que ha sido clave para esta articulación o colaboración intergubernamental con agentes públicos locales y que permite que las políticas federales puedan aterrizar en el territorio con cierto éxito porque hay agentes técnicos de interés público, que ese espacio cubren las ONGs. Las ONGs son entidades privadas de interés público, son fiscalizadas, etcétera, y tienen una finalidad de generación de valor para la sociedad. No en todos lados tenemos una base institucional de ONG sólida que pueda trabajar, y es el caso de la costa de Jalisco. Hay muy poca organización civil, y en ese caso necesitamos una entidad que juegue ese papel de interés público que no lo pueden cubrir ni los prestadores de servicios técnicos, ni los agentes de servicios, porque esos buscan la ganancia, ¿no? Y la política pública tiene que generar condiciones que faciliten esto, ¿no? Instrumentos colaborativos. CONAFOR tiene un esquema que se llama fondos concurrentes desde hace ya más de 12 años, que permite la concurrencia de recursos para generar esquemas de pago por servicios ambientales, pero siempre ha sido muy marginal, porque yo insisto, mientras no internalicemos en la economía el pago de ese servicio, de esa externalidad positiva que permite el negocio, no hay dinero que alcance en el sector público. Necesitamos generar, si digo alguna fatalidad, Juan Carlos me corrige, que es el economista, pero necesitamos que haya mecanismos que canalicen recursos suficientes para hacer esta transformación. Y no es para pagar solamente por conservar, por no tocar, es cómo generas medios de vida dignos para las personas que te proveen ese servicio. Y les pongo un ejemplo, un elemento clave para poder transformar la realidad en la costa es cómo transformas la ganadería hacia sistemas silvopastoriles. En Jalisco se ha desarrollado a través de un esquema de escuelas de campo, y han construido pequeños grupos con apoyo de ONGs, con recursos públicos internacionales y en alianza con ONGs. Se generó un modelo de ganadería con pocos ganaderos, 150, donde ya 50 ganaderos se han asociado para crear una carnicería libre de deforestación. Pero tienen un problema, que no se lo pueden vender al sector turístico de Puerto Vallarta porque no hay un rastro TIF. Y el rastro TIF es un certificado de carne sanitariamente para que te lo puedan comprar. Y no hay nadie que quiera invertir en riesgo para poner un esquema de estos, para aliarse con estos productores, para poder acceder a ese mercado. O sea, no se trata de darles dinero, sino crear condiciones para que puedan hacer negocios que sean proveeduría de este desarrollo turístico en la costa. Entonces, se necesita también inversiones de riesgo y no dejárselo esto a los productores para que su carne compre, aglutine el ganado y sea un ganado que se va a donde sea. Entonces, tenemos que crear ese tipo de innovaciones de inversión de riesgo para generar esos cambios. La otra, por ejemplo, proveedurías. O sea, ¿para qué mandar o sea, si vas a proveerte de sábanas, etcétera, y tienes artesanas en un lugar, bueno, crear microempresas que puedan proveerte de los textiles, de las toallas, o sea,
estoy pensando, o sea, la idea es cómo generas proveeduría que generen negocios. No se trata de dar dinero, de ser asistencialista, se trata de generar un polo de prosperidad ligado al tractor, que es el negocio más fuerte que genera más riqueza. Y de ahí puedes ir detonando, pero hay que construirlo, y hay que construirlo porque cambiamos el chip. Y el otro punto, y me voy a extender tantito, es cómo el gobierno ve el desarrollo. Cuando ustedes llegan a Costa Rica, y ya les dije, es del tamaño de Costa Rica, la costa de Jalisco, las cuencas costeras, y creo que más diversa ecológicamente, perdón, si está alguien en Costa Rica. Tú llegas a Costa Rica, te bajas del avión, sales del aeropuerto y ves un letrero que te anuncia la naturaleza. Han decidido como política pública de destino de negocio el turismo y se genera todo un cambio con esa idea de que eso es lo que quieres hacer. Tú llegas a Guadalajara y ves un anuncio de un table dance. O sea, eso es terrible. O sea, tenemos que cambiar, o sea, si queremos cambiar las cosas, también desde el gobierno se tienen que hacer cosas transformadoras, pero el sector turismo tiene que jugar ese rol con los gobiernos locales para impulsar esas nuevas políticas. Perdón. Muy bien, la verdad que muy interesante los ejemplos que… So we have 5 minutes. Okay. And I'll do it in if two. Exactly, if you would like, we can make it 2 and 2, 2.5, or okay. 2.5 and 2.5. Go. So I think, Stephanie, if you would have 2 things that you can really add to the projects that you are showing, what those 2 things would be to make it much more concrete? More money. Okay. Number one, money fuels everything. We can hire more people, we can get more work done. And number 2, the kind of system, I'd like to install the kind of system that allows us to activate everyone. Because I think this thinking that this is the government's job or the tourism business's jobs or activists or community, we have to stop that. It has to be everyone can do something. It can be small, it can be big, and if everyone feels a responsibility, then we can build these systems and we can activate everyone. Because it can't be a non-profit. This is not an NGO issue or a government issue. So those are the 2 things. Perfecto. Marco, si tú ahorita presentabas, decías que llevas 35 años como organización haciendo ejemplos concretos. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión hacia los siguientes 35? Primero descansar, en algún momento. No, pero me parece que la respuesta estaba en uno de los esquemas. Plataformas colaborativas, porque tenemos que hacer cosas más grandes y avanzar más rápido. Y para eso necesitamos fundamentalmente 2 cosas. 1, financiamiento, y 2, colaboración. Y con colaboración, plata y plataformas colaborativas podemos ir mucho más rápido a mayores escalas. Muy bien, bueno, con eso vimos los 2, digamos, los 3 casos presentaron conclusiones similares en el sentido de que se necesita dinero, financiamiento y colaboración para poder concretar las cosas. Así que muchas gracias, ha sido muy interesante. Espero que podamos aprender todos.